Muchas gracias mm, y bienvenidas y bienvenidos a esta primera sesión del programa, pero bueno, segunda actividad del año. Bueno, les comento que Itzel Cadena Alvear nació en la Ciudad de México, es licenciada en Psicología con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de Ciencias Cognitivas y del Comportamiento. Actualmente es becaria de investigación del Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el CEICH. Es integrante de la Red de Ciencia, Tecnología y Género y también integrante del Grupo 4E Cognition del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y de la Red de Ciencia, bueno, de la Red CITEC. Sus líneas de investigación parten de tres ejes principalmente. El primer eje sobre trastornos de neurodesarrollo desde la fenomenología y las ciencias cognitivas corporizadas. Un segundo eje sobre crítica y aportaciones desde la epistemología feminista a la psicopatología, salud y enfermedad. Y un tercer eje sobre tecnologías reproductivas. Ha hecho diferentes estancias de investigación en la Facultad de Medicina de la UNAM, en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en la UNAM y en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa en Japón, en la Unidad de Ciencias Cognitivas Corporizadas. Y bueno, pues ya sin más preámbulo, pues le cedemos aquí el micrófono a Itzel para que nos hable, por favor. Gracias. Gracias a ti, Lorena. Y pues mucho orgullo me da estar aquí presente con ustedes y de antemano quisiera agradecerte, Lore, por haberme invitado a compartirles pues algunas ideas, ya que es un tema bastante amplio, ¿no? Voy a compartirles pantalla. Eh, Voy a ver si puedo hacerlo porque nunca había usado Google, bueno, este tipo de aplicación. Creo que solo se puede... Ah, ya, ok. ¿Ven la pantalla? No sé si Ya, alguien... ya Ah, estamos viendo la pantalla, pero no a tiempo, no completa, sino estamos viendo la diapositiva como en ahí se ve. redacción. No sé si, pues si le das presentar, ándale, ahí sí, ya está excelente. Ah, ok. Sí, vale. Bueno, pues los contenidos de esta plática pues son bastante amplios. Intenté sintetizarlos lo más posible para que tengan un panorama general. Entonces comenzaremos como con un panorama histórico pequeño sobre el surgimiento de la ciencia y las instituciones de educación superior, así como la lucha de las mujeres por el acceso a la educación superior, los derechos humanos de las mujeres en la ciencia, los obstáculos, retos actuales y pues algunos puentes desde la interseccionalidad y perspectivas a futuro. Ahora, el surgimiento de la ciencia moderna y de las instituciones donde se gesta el conocimiento científico en primera instancia, pues surgen como mencionan Wright y Weiner, como clubes masculinos exclusivos, donde la vida era encerrada y las mujeres pues eran completamente excluidas, consideradas como una amenaza para los hombres dedicados a una vida de reflexión. Justo aquí les puse algunas de las referencias como pioneras en torno a la historia de las mujeres desde estas etapas iniciales, donde a partir de esta relación que se realiza en los espacios científicos para generar conocimiento, pues empezamos a observar cómo es que emergen comunidades científicas que distribuyen un mapa social donde se excluyen a ciertas personas, ¿no? En este caso a las mujeres, de todas las geografías, de todas las latitudes en sentido socioeconómico y en general, ¿no? Entonces, estas instituciones son controladas por ciertos grupos. En este caso, estos libros, por ejemplo, el caso de Sandra Harding, de Wright y Weiner y Bonnie Anderson, pues son casos en torno al contexto de Occidente y del norte global. Sin embargo, pues en México y en Latinoamérica la ciencia moderna sigue siendo, o desde inicio, parte también de estas bases pues sí excluyentes, ¿no? Entonces aquí les pongo también algunos textos importantísimos para poder hablar de este tipo de exclusiones que se dan en la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces, como menciona Norma Blasquez Graf, justo la ciencia moderna surge con el exterminio, perdón, y la exclusión de los conocimientos de las mujeres. Justo las mujeres gestaban sus conocimientos en nichos fuera de las instituciones, por lo tanto, no tenían autoridad epistémica y no tenían una validez epistémica de los saberes que iban generando, ¿no?
También Ana Buquet y colegas generan este libro llamado Intrusas en la Universidad, donde hablan de toda la historia, todo el panorama histórico acerca de la gestación de la educación superior en México, específicamente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, aquí les hice una suerte de línea del tiempo donde desde 1867 vemos ya la lucha de las mujeres por el acceso a la educación superior. Hablamos de educación superior o de instituciones de educación superior, ya que justo estas son donde se gestan los saberes científicos y de tecnología, como es, por ejemplo, la UAMEX, la UNAM, ¿no? En 1867 a 1871 está ya gestada la Ley de Instrucción Pública y la secundaria femenina. Se genera también la Escuela de Artes y Oficios para mujeres. Sin embargo, los saberes que se socializaban en estos espacios eran limitados para el sostenimiento del mandato femenino, de los trabajos de cuidados, de los trabajos domésticos. Pero en este caso también la lucha de las mujeres dentro de las instituciones ya estaba emergiendo, ¿no? Siempre hemos luchado desde tiempos memorables, ¿no? En 1887, por ejemplo, surgen producciones periodísticas como Violetas de la Náhuac, que ya estaban problematizando el papel de las mujeres en la ciencia y en la tecnología, ¿no? Sin embargo, también observamos que quienes accesaban, siendo mujeres, a los espacios de educación superior, pues también estaban intersectadas por procesos de alta clase social. La mayoría eran hijas de intelectuales, políticos importantes, eran mujeres liberales, ¿no? Ahora en 1907 y en 1910, pues ya empiezan a entrar masivamente las mujeres, por ejemplo, a la Escuela Nacional Preparatoria y a la UNAM en educación superior. Ya para 1940, 50 hasta los 60, pues hay un aumento también masivo de las mujeres en educación superior. En 1968, como sabemos, pues es el movimiento coyuntural estudiantil donde surgen los primeros grupos feministas. Igualmente, entre 1980 a 1990, además de que aumenta la matrícula de mujeres en instituciones de educación superior, también surgen los primeros encuentros feministas de Latinoamérica y del Caribe, ¿no? Igual, en 1995, en el marco de derechos de las mujeres, pues surgen conferencias como es la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, que justo comenzó a problematizar el papel de las mujeres en la educación superior y la importancia de la transversalización de la perspectiva de género, que quiere decir que se problematicen las divisiones sexuales de trabajo, que se problematice el papel de la mujer dentro de las instituciones, dentro del currículum. Por otro lado, también comienzan a haber denuncias acerca de las violencias que viven las mujeres y se empiezan a tipificar y delatar los actos de hostigamiento y de acoso sexual hacia las mujeres dentro de las instituciones, que en un momento voy a explicar pues la base teórica o la base pues racional en torno a este tipo de acciones que surgen en las instituciones, ¿no? Ya para 2004 en adelante comienzan a echarse a andar proyectos como es el proyecto de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género, en este caso en la UNAM, que pues justo junto con ONU Mujeres posteriormente comienzan a ser un referente para múltiples universidades, ¿no? Esto en el caso de México, justo. Ahora, en cuanto a los retos actuales de las mujeres en la ciencia, que es justo a lo que voy a ir, quisiera comenzar también con estas preguntas detonadoras de, sí, para todas y todos, ¿no? De a cuántas mujeres mexicanas de nuestras áreas de conocimiento podemos nombrar, ¿no? Verdaderamente, pues, sus aportaciones, de dónde vienen, qué les intersecta. Además, a cuántas mujeres científicas mexicanas leemos como parte del plan de estudios universitarios, es decir, dentro de nuestro tronco común, en las áreas en las que estamos, a cuántas leemos. ¿Quiénes pueden llegar a la producción y resguardo de conocimiento científico? Entonces, algunas de las dificultades que se han catalogado dentro de la literatura, tanto de la epistemología feminista como también en la literatura sobre derechos humanos de las mujeres en la educación, encontramos, por ejemplo, que en primera instancia está la dificultad en el ingreso, ¿no? Por ejemplo, la UNESCO menciona que 15 millones de niñas de 6 a 10 años son excluidas de la educación. Además, a partir de lo que comenta la CEP en el 2018, 49.3% de mujeres ya están en el nivel medio superior. Sin embargo, esto no significa
que se mantengan o que ejerzan posteriormente, ¿no? Es decir, el número del incremento de las mujeres en el nivel superior no implica un cambio verdadero en la equidad de condiciones que encontramos en estos espacios. Ahora, otra cuestión importante es que hay una segregación altísima en las áreas de STEM. STEM quiere decir en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Justo esto a partir de la NUI es que es el acervo de las instituciones de educación superior donde más se ha indagado en términos de datos numéricos, cuantitativos y cualitativos acerca de la población de educación superior en México. Entonces, lo que vemos justo es que hay una división como de carreras femeninas, entre comillas, y carreras masculinas, entre comillas, donde las mujeres usualmente nos abocamos mucho más hacia carreras relacionadas con los cuidados, por ejemplo, carreras de ciencias de la salud, enfermería, medicina, psicología, mientras que hay menos matrícula de mujeres dentro de las carreras de matemáticas, ingenierías, tecnologías, bioinformática, etcétera, ¿no? Ahora, además del ingreso, también encontramos una problemática en el reconocimiento. En este sentido, seguimos la línea de que las mujeres no contamos entonces como con una autoridad epistémica, además de que este reconocimiento no se da en términos materiales, ya que hay una alta precarización laboral para las mujeres, así como alta violencia dentro de las instituciones, como seguramente hemos visto a lo largo de estos años a partir de la coyuntura feminista, gracias a muchas estudiantes académicas y trabajadoras de las universidades, pues vemos el incremento de denuncias de hostigamiento y acoso sexual, ¿no? Que justo es como una reiteración de las instituciones hacia las mujeres a decirnos que no pertenecemos a este espacio y que debemos de regresar al espacio doméstico, que es justo lo que menciona también Catherine McKinnon acerca de la cosificación de las mujeres. En este sentido, también observamos el llamado efecto Matilda, donde justo la credibilidad epistémica y la autoridad intelectual no se le da hacia a las mujeres. En este sentido, observamos, por ejemplo, cómo es que en ciertos espacios, pues no se le da crédito a las mujeres que están implicadas. Posteriormente voy a darles algunos ejemplos de esto para que más o menos tengan una idea, pero en este caso también puede ser, por ejemplo, cuando una es becaria, que justo no se nos da el crédito de nuestra aportación en ciertas publicaciones o a las mujeres que solamente pues sí están rotando como en ciertos laboratorios y demás y que no se les dé el crédito de su autoridad intelectual, ¿no? Al contrario. También además del reconocimiento está el mantenimiento y el ascenso. Entonces, justo se ha observado que conforme asciende el nivel de formación científica educativa, desciende el número de mujeres en la matrícula universitaria. Aquí tenemos una gráfica que justo es como, se le llama gráfica de tijera, ya que justo se cinde de arriba abajo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, donde se ha observado que justo a lo largo de los años, pues conforme van las mujeres y los hombres ascendiendo en esta formación, ya sea predoctoral, postdoctoral, hasta tener una plaza de investigadoras, investigadores, pues, por ejemplo, en este caso de la línea violeta, las mujeres van descendiendo en número, mientras que los hombres van aumentando. Esto también se ha explicado simbólicamente a través de las metáforas que en un momento les voy a enseñar, que son el piso pegajoso, las escaleras rotas y el techo de cristal. El techo de cristal justo fue un término acuñado también por Mabel Burín, que es una psicoanalista que justo habla de la subjetividad femenina dentro de los espacios de exclusión de educación para las mujeres. Además, otro de los obstáculos actuales es el efecto de la pandemia de COVID-19. Justo hemos observado en estos años de pandemia que han aumentado las dobles o triples jornadas donde las mujeres, por ejemplo, ya consolidadas como investigadoras, pues se enfrentan a la triple jornada de ser madres o de generar cuidados, también cuidados de la higiene, de la familia, etcétera, y también de las estudiantes. Justo las estudiantes también nos hemos encontrado ante este desdibujamiento de límites entre el espacio educativo público y el espacio doméstico y de cuidados, ¿no? Ahora también observamos pues los efectos en la salud mental y emocional y su interrelación con la violencia doméstica que ha ido en aumento a lo largo de estos años de pandemia de COVID.
Y aquí les muestro una infografía pequeña que justo hizo uno Mujeres acerca de los pisos pegajosos, las escaleras rotas y los techos de cristal. Justo la participación de las mujeres desde inicio, en el momento en el que queremos despegar hacia, por ejemplo, la investigación en ciencia y tecnología, se ve ya corrompida, se ve ya obstaculizada con esta metáfora de pisos pegajosos donde seguimos siendo las principales responsables del trabajo doméstico y de cuidado, no solo de niñas y niños, sino también de adultos mayores, personas con discapacidad o personas, por ejemplo, enfermas de COVID, etcétera, ¿no? De otras enfermedades, lo que implica justo esta imposibilidad para siquiera comenzar nuestros estudios en educación superior. Ya dentro de la educación superior, pues encontramos estos obstáculos de escaleras rotas donde pues no necesariamente el ya estar ahí implica que vamos a terminar siquiera titulándonos o siquiera obteniendo un trabajo, ejerciendo nuestra carrera, ¿no? Y el techo de cristal, pues, habla de una superficie invisible en la carrera de las mujeres que es difícil de traspasar y justo nos llama a analizar la carrera laboral de las mujeres que, aunque habían obtenido, por ejemplo, altas calificaciones en trabajos gracias a su formación, pues no logran pasar, por ejemplo, a puestos directivos, a puestos de coordinación, de toma de decisiones. Justo la evolución numérica de las mujeres en la educación superior no implica que existan verdaderas condiciones de equidad, igualdad. En este caso, hay elementos institucionales que intervienen en la aceptación y la continuidad de las mujeres, que implican justo la violencia contra las mujeres en las instituciones, ¿no? Estos elementos que les muestro en este esquema son elementos que teorizan Araceli Mingo y Hortensia Moreno y Cristina Palomar, que denominan como elementos de la cultura institucional del género, que justo son signos, prácticas, costumbres institucionales que perpetúan el poder masculino por sobre el poder de las mujeres dentro de las instituciones, no solo de educación, sino también pues instituciones laborales, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso implican el ignorar, a pesar de conocer los hechos de violencia que se denuncian, además desdeñar el significado que adquiere el orden de género de los problemas que señalamos las mujeres, silenciarnos y negar la definición que formulamos acerca de los problemas. Por ejemplo, cuando se exige que las mujeres generemos quejas formales, cuando las imposibilidades materiales que están en el momento de querer realizar una denuncia son enormes. Además, también adoptar actitudes defensivas, además como llamando hacia el agravio institucional y no necesariamente hacia el agravio hacia la mujer, justo como apelando al prestigio de la institución, ¿no? Y también cuando se ven a sí mismos como neutrales o inocentes en un territorio institucional. En este sentido, justo quisiera como mostrarles algunos datos acerca de la brecha de género actual todavía en la ciencia, ya que pues justo a pesar del incremento de la matrícula universitaria de mujeres dentro de estas áreas de investigación en ciencia y tecnología, pues no estamos siquiera cerca de la equidad verdadera, ¿no? En este sentido, pues vemos este mapa. Voy a enfocarme principalmente en México y Latinoamérica, ¿no? Pero justo observamos la intensidad del color violeta va disminuyendo en función de la disminución del porcentaje de mujeres investigadoras ya consolidadas a nivel global, ¿no? Entonces, en México, pues solamente son de 30.1% a 45%. Habría también que preguntar, pues, ¿qué otras variables sociodemográficas les intersectan a estas mujeres ya consolidadas? Es decir, ¿a qué clase social pertenecen? ¿Qué procesos de racialización les intersectan? Etcétera, ¿no? En este sentido, también observamos la participación de mujeres investigadoras en Latinoamérica, que justo, por ejemplo, el país con menor participación es en Perú, 29.9%, México está en 33.0%, mientras que Venezuela tiene un porcentaje mucho más alto de 61.4%. Ahora, alcanzar justo la consolidación dentro de esos puestos es bastante difícil, que es algo a lo que también vamos a pasar en otras diapositivas. Y justo quería como situar el conocimiento dentro de la institución donde estamos pues hablando en este momento, ¿no? Donde justo es la UAMEX. Estas gráficas son del Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las IES y justo vemos en el caso de la participación de licenciaturas,
que es algo que justo hablábamos hace unas diapositivas anteriores. El área 7 pertenece al área de ingeniería y matemáticas, y justamente las mujeres representan solo el 30%. A pesar de que sí ha aumentado, por ejemplo, en área 7 y área 1, aún así sigue habiendo una diferencia consideradamente grande entre hombres y mujeres. Ahora, en posgrado también no cambia. Las mujeres representan el 30%, mientras que los hombres representan el 70%. En el caso de las áreas de humanidades y las áreas de salud, pues justo hay un aumento de mujeres dentro de la matrícula, lo cual se relaciona con lo que les comentaba de la segregación horizontal entre áreas, algunas consideradas como femeninas, otras como masculinas, ¿no? Ahora, nos menciona también Raquel Huereca Torres, que es una investigadora increíble de México, que justo habla de las políticas públicas de las instituciones de educación superior. Dice, cito, la presencia y participación de las mujeres en el sistema educativo de México coexiste con el sexismo y el clasismo. Ha existido un monopolio del saber en manos de los hombres y de una clase social dominante que asegura su permanencia en el poder. Justamente a lo largo de nuestras carreras en ciencias, llegamos a observar este ideal de que la ciencia es objetiva, es neutral, sin embargo, pues sigue siendo el producto humano, ¿no? Sigue siendo un producto de relaciones sociales en comunidades exclusivas que justamente discriminan a otros grupos, no solamente a las mujeres, sino también a otros grupos minoritarios. Aquí les puse un ejemplo de voces de mujeres en las instituciones, ¿no? De lo más difícil de ser científica, que no solamente es la inseguridad en términos de violencia sexual, sino también el menosprecio, el robo de ideas y la competencia individualista que hay dentro de los espacios. Ahora, esto que les comento de las dificultades, no solamente de género, sino también de clase social, involucran la necesidad de generar puentes no solamente feministas y críticos de género, sino también interseccionales. Somos mujeres diversas, devenimos de múltiples geografías, de múltiples espacios, no solamente como en el inicio de la educación superior para mujeres en México, no solamente de espacios liberales como de alto nivel socioeconómico. En este sentido, el enfoque interseccional pues fue acuñado por múltiples autoras. Sin embargo, una de las que sistematizó mayormente este término fue Kimberly Crenshaw, que está por aquí. Justo ella habla de cómo es que a lo largo de este sistema donde nos encontramos hay múltiples opresiones, no solamente la opresión de género-sexo, sino que hay determinaciones también de clase, de discriminación racial, étnica, que siguen siendo componentes, en este caso, de la selección académica y que además determinan e intervienen en no solo como la evaluación académica, sino también en el posicionamiento que encontremos dentro de altos niveles en las instituciones. Entonces, justo ella a lo largo de los años ha generado un trabajo bastante consolidado en torno a los derechos humanos antidiscriminatorios, ¿no? En este sentido, también otras autoras hablan de eliminar el mito cultural de la meritocracia en la academia, es decir, eliminar este mito donde se nos socializa bastante que solo con esforzarnos individualmente llegaremos a estar en un puesto alto o llegaremos a ese nivel de SNI. El SNI es justo el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Y justo hablar de eliminar este mito cultural de meritocracia en la academia implica medir éticamente el trabajo también a partir de esta complejidad de discriminaciones de racialización, clase, género y sexo, ¿no? Otras autoras también hablan de cómo es que ha habido una invisibilidad interseccional donde en los currículums de los planes de estudio de todas las áreas de ciencia y tecnología, pues ni siquiera llegamos a encontrar a mujeres negras, mujeres racializadas, mujeres indígenas como creadoras de conocimiento, además también de la exclusión epistémica de las mujeres y grupos minoritarios dentro de estas intersecciones diversas, ¿no? Ahora también vendría esta pregunta de no nada más a cuántas mujeres científicas mexicanas hemos leído, sino incluso a cuántas mujeres científicas mexicanas indígenas hemos leído, ¿no? Esa es como otra de las intersecciones que justo
triplican las opresiones dentro de los espacios de educación. Norma Blázquez menciona que dentro de los factores que dificultan o impiden que las mujeres sigan en la carrera de investigación en ciencia y tecnología se encuentran factores socioeconómicos, condiciones precarias de trabajo, autovaloración a partir de esta autoexigencia que se nos impone a las mujeres dentro de los espacios, así como laberintos burocráticos que justo impiden que podamos continuar, ya que llegan a ser bastante extenuantes y agotantes, ¿no? Ahora, hay muy pocos análisis interseccionales hasta ahora. Me parece que justo es algo necesario y que también voy a recalcar en perspectivas a futuro, ya que no nada más hablamos de mujeres como un grupo homogéneo, sino de mujeres como un grupo diverso. Entonces, uno de los análisis fue realizado por Diego Kozlowski y colegas, y justo ellos lo que realizaron, ellos y ellas, fue hacer un análisis de las publicaciones científicas en revistas de alto impacto, ya que la productividad dentro de ciencia y tecnología se mide también a través de estas publicaciones, del número de publicaciones que realizamos. Ahora, los cuadros azules denotan menor cantidad, mientras que vamos hacia colores más rojos, implican mayor cantidad de personas dentro de estas áreas en publicaciones científicas. Como podemos observar, las mujeres latinas, mujeres negras y mujeres blancas, pues están en menor grado en las áreas de física, matemáticas, ingeniería y tecnología, química, mientras que se encuentran en mayor grado junto también con mujeres asiáticas en áreas de salud, ciencias de la salud, áreas de psicología. Y en este caso vemos que pues los hombres blancos, hombres negros y latinos pues tienen mayor cantidad de publicaciones en las primeras áreas, justo en ingeniería, tecnología, áreas STEM. Ahora, una de las dificultades que se encuentran también en estos niveles de producción que llegan a ser bastante competitivos es que justo pasan por comités de evaluación. En el caso de las publicaciones pasan por comités de dictaminadoras, dictaminadores y de evaluadoras, evaluadores que ubican si sí o no dejar que esa publicación pues tenga un acceso público y que esté pues sí justo publicado. En este sentido, les muestro un estudio que realiza Dakota Murray y colegas, donde evaluaron en una revista llamada eLife, que es de ciencias biomédicas, pues la cantidad de dictaminadoras, dictaminadores, hombres y mujeres que hay en este espacio, ya que observan que hay una correlación entre la correspondencia de género y de nacionalidad para la aceptación de publicaciones. Es decir, si es un grupo mayoritariamente de hombres blancos, es más posible que una persona siendo hombre blanco publique dentro de esa revista. Y justo ellas llaman a que aumente la diversidad dentro de los comités de evaluación. Justo los gatekeepers son, por ejemplo, los editores, editoras en jefe, revisoras que, justo, o revisores que pasan como dentro de 1, 2, 3 revisiones. Y como podemos observar, pues mayoritariamente se componen por hombres. También los autores, autoras que reciben la correspondencia son hombres y también primeros y últimos autores son hombres. Y aquí lo dividen por nacionalidades. Ahora, la perspectiva interseccional no se trata de el aumento o disminución de categorías distintas, sino que se trata de una convergencia de múltiples situaciones o condiciones de exclusión y desigualdades. En este sentido, les pongo este esquema que me parece bastante ilustrativo. Está en inglés, pero pues intentaré como darles un ejemplo, ¿no? Donde justo vamos a estar atravesados por múltiples opresiones que pueden devenir de sistemas como el eurocentrismo, el racismo, el androcentrismo, el adultocentrismo, es decir, nuestra condición etaria, la edad que tengamos, también va a determinar el trato que se nos dé dentro del espacio, ¿no? En este sentido, pues una mujer que en este caso tenga una orientación sexual no heterosexual, que sea una mujer racializada, con cierta discapacidad, de cierta edad, etcétera, pues va a tener una multiplicidad de desigualdades y exclusiones, ¿no?
En este sentido, Aura Cumes nos dice que cuando las mujeres hablan de sus experiencias de discriminación, evidencian la interconexión o difícil separación entre las variables de etnia, raza, sexo, género y clase social. Reitero, somos mujeres diversas, no somos un homogéneo, y todas estas variables interconectadas van a involucrar un contexto específico en el espacio educativo de ciencia y tecnología. Ahora, si bien sabemos que hay todo un marco de derechos humanos que debería de protegernos dentro del espacio público y privado, pues esto no necesariamente es así. En este sentido, Lorena Fríes, que está por acá, pues justo habla de los aportes y desafíos de los derechos humanos. Además, también Dolores Morondo Taramundi, así como Kimberly Crenshaw y estas autoras que les pongo por acá, pues hablan de la necesidad de establecer derechos humanos antidiscriminatorios. O sea, no nada más es nombrar al espacio educativo como con perspectiva de género feminista, con perspectiva de derechos humanos e interseccional, sino verdaderamente organizar y estructurar desde raíz este tipo de antidiscriminación, ¿no? De perspectiva antidiscriminatoria. Lorena Fríes justo habla de que los derechos humanos instituyen y organizan el poder, establecen estos mecanismos de poder y otorgan legitimidad en la sociedad a partir de convenciones y reformas legales. En este sentido, los derechos humanos, pues sí, devienen también de una relación social establecida por ciertos grupos que justo a veces no contemplan esta multiplicación de desigualdades, lo que hace aún más urgente que consideremos tal vez cambiar y generar perspectivas más inclusivas en los espacios públicos como es en el espacio educativo y de ciencia y tecnología. Justo reconocer no solo las diferencias entre hombres y mujeres, sino también las particularidades de aquellas mujeres que pertenecen a un grupo poblacional determinado, como puede ser a comunidades originarias o que tengan algún tipo de neurodivergencia o que pertenezcan a algún grupo de cierta diferencia de orientación sexual a la heterosexual, ¿no? Ahora, dentro de los esfuerzos actuales que están entretejiendo futuros distintos para las niñas, adolescentes y mujeres, en primera, pues les pongo la Red Mexicana de Ciencia y Tecnología y Género, a la cual pertenecemos Lorena y yo, que justo involucra a muchas mujeres de diferentes estados de la República Mexicana en diferentes áreas de ciencia y tecnología, pues para mostrar el trabajo que realizamos y además generar espacios seguros para las mujeres en ciencia y tecnología, ¿no? También les muestro por acá algunos libros de la red, como es este libro por acá de Norma Blázquez y Ana Celia Chapa. Igualmente en la UAM, como pues sí en este espacio donde nos encontramos, también hay otros esfuerzos, ¿no? Acerca de la violencia de género. En el País Vasco está esta plataforma que les recomiendo un montón, que es la de Mujeres Conciencia, donde visibilizan el trabajo de las mujeres a lo largo de la historia, desde matemáticas, físicas, biólogas, de todas las áreas habidas y por haber, pues están ahí, ¿no? Y también se encuentra este libro de Margot Lee Shetterly, que justo habla de las figuras escondidas, entre comillas, por el sistema universitario para el descubrimiento inicial en la NASA, ¿no? Que justo hasta creo que se volvió como una película. También está este espacio de Londa Schevinger en la Universidad de Oxford que se llama Gendered Innovations, donde justo a partir de la perspectiva de género y perspectiva feminista, pone un espacio para poder generar investigación en ciencia, salud, medicina, ingeniería y ambiente, ¿no? Y también aquí un libro de mujeres, la mayoría son mujeres racializadas en Estados Unidos, donde hablan de sus experiencias en áreas STEM. Ahora, en futuras perspectivas, pues propongo en primer lugar cambios estructurales, ya que desde raíz las políticas que establecen el ingreso de las mujeres, por ejemplo, en puestos de toma de decisión, pues ya son excluyentes de por sí, ¿no? En este sentido, pues cito a Cristina Palomar, que justo habla de que el tema de la equidad de género se integra no solo en el discurso políticamente correcto de forma superficial, sino que también tiene que estar en la práctica de las reformas estructurales y se debe de producir justo estructuralmente, no nada más como dentro de ciertos días, como puede ser solo el 8M, sino que en general en los planteamientos de todas las instituciones. También propongo el despatriarcalizar y descolonizar la ciencia y tecnología, tener una visión crítica de género y anticolonial
ya que, por ejemplo, desde inicios de la ciencia se utilizaban modelos, pues en primera eugenésicos, es decir, que realizaban como, en comillas, como limpiezas raciales, así les llamaban, donde establecían paradigmas que iban en contra de las poblaciones de comunidades originarias, negras, etcétera, ¿no? Y justo generar una construcción de paradigmas científico-tecnológico inclusivos, comprometidos con una real integración social. Y esto involucra, o sea, como que todo está ligado, ya que en el momento en el que las mujeres ingresamos a los espacios de ciencia y tecnología, los paradigmas metodológicos, teóricos, pues comienzan a cambiar, ya que desde nuestra subjetividad y desde nuestro privilegio epistémico, en el sentido de que podemos ir cambiando entre puentes de conocimiento, estando fuera y dentro de los espacios de opresión, pues observamos toda la complejidad, ¿no? También propongo sistematizar y analizar datos desde la interseccionalidad, o sea, no nada más desagregar por sexo, sino también desagregar sociodemográficamente. Justo como menciona Aura Cumes, es importante considerar como factor fundamental la voz de las mujeres en su diversidad. Es decir, que en estos estudios no nada más hablemos de números, sino también de la voz de las mujeres que estamos dentro de la academia, ¿no? De las que hacemos investigación, cuáles son nuestras condiciones, dificultades, etcétera. Y ya para finalizar, también propongo, pues, aumentar la justicia epistémica, es decir, incorporar todas las contribuciones, rastrear las contribuciones de las mujeres en la ciencia y la tecnología. Siempre hemos existido, no es que nos hayamos escondido, sino que a veces se nos ha silenciado, ¿no? Y esto es propuesto por Miranda Fricker, que es una filósofa de la ciencia. También establecer pedagogías comprometidas, como establece Bell Hooks, quien justo habla de la incorporación de la perspectiva feminista y antirracista dentro de los currículums, donde se establezcan pedagogías libertarias que vayan en pro hacia el beneficio común de la sociedad, ¿no? Y justo una revisión crítica ética de género de las ciencias y también de las humanidades, ¿no? Y generar más oportunidades para mujeres en la ciencia, o sea, convocatorias para mujeres diversas en todos los niveles educativos, no nada más para ciertos nichos de mujeres, ¿no? Y también romper el mito cultural de la meritocracia, es decir, visibilizar esta división sexual del trabajo y las violencias que nos oprimen en el espacio privado y público, mucho más, por ejemplo, ante momentos como la emergencia social que presentamos ahora durante la pandemia, ¿no? Y pues quisiera terminar con esta frase que es, no hay futuro sin mujeres diversas en la ciencia. Y pues muchas gracias por su atención. Espero no haberme extendido mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Itzel, estoy esperando a ver si se animaron, pero no han escrito ahorita en el chat preguntas, pero si gustan levantar también su mano, les podemos ceder ahora sí que el micrófono. A ver por ahí antes de que. Y si no, mientras, a ver, yo sí tengo una pregunta. Itzel, tu parte de tus estudios en la licenciatura en psicología, en donde pues es una de las carreras que sí se reconoce más feminizada, bueno, es una carrera feminizada, es decir, hay mucha más matrícula femenina que masculina. ¿Hay alguna, ahora visto en retrospectiva, hay algún elemento, estrategia que consideras ahora a partir de todos tus conocimientos y de tu experiencia que podría mejorar el posicionamiento de las mujeres en estas carreras? Cuéntanos. Para mejorar el posicionamiento de quienes ya estamos o quienes ya están en psicología. Pues sí, o sea, creo que, por ejemplo, en la UNAM, durante la coyuntura de las mujeres organizadas, que justo no solamente fuimos estudiantes, sino también académicas y trabajadoras de la facultad, pues luchamos para establecer espacios seguros donde se pudieran discutir este tipo de temas. En primera instancia puede que hubiesen sido como autónomos, como círculos de lectura, pero se luchó hasta ahora lograr, por ejemplo, la comisión tripartita y en la UNAM, en la Facultad de Psicología, que generó ya materias que irán dentro del tronco común como materias obligatorias,
de perspectiva de género y epistemología feminista en la psicología, ¿no? Que es un logro enorme después de todo lo que había pasado anteriormente, ya que como sabemos, o bueno, justo la coyuntura dentro de las universidades en estos años recientes surgió a partir de diversos feminicidios, acosos, hostigamientos que sucedieron dentro de las instituciones. Entonces, pues justo yo pondría eso, o sea, una de las estrategias más importantes para lograr que las mujeres nos posicionemos ya estando en el espacio es que se establezcan espacios seguros para poder hablar de esto, ¿no? Y que se establezcan espacios obligatorios para toda la comunidad, no solamente para estudiantes, sino también para trabajadoras, trabajadores, académicas, académicos, técnicas, técnicos. Es decir, esto es necesario porque pues hablamos de una perspectiva ética. No nada más es porque muchas veces denotan al feminismo, a la perspectiva crítica de género como ideologías, ¿no? Como si solamente fueran algo externo a lo que sucede dentro de nuestros espacios de conocimiento. Sin embargo, pues son tópicos, son epistemologías necesarias para poder establecer acciones mucho más responsables desde nuestras áreas, ¿no? Un ejemplo es que en psicología usualmente se ha perpetuado mucho prácticas que llegan a revictimizar a las mujeres dentro del espacio terapéutico clínico o prácticas que también alineadas con la psiquiatría pues llegan a perpetuar prácticas discriminatorias a nivel racial, de clase, y el no tener este panorama interseccional y feminista, pues justo nos ciega de todo lo que interviene en la vivencia de las personas. En este caso, en la cuestión de la psicología, ¿no? Ya obviamente en otras ciencias, pues también hay muchísimos ejemplos, ¿no? Pero no sé si contesté tu pregunta, Lore. Sí, muchas gracias. Sí, aquí, bueno, tenemos carreras, bueno, 4 licenciaturas, 4 áreas, que serían biología, biotecnología, física y matemáticas. Y bueno, mientras que biotecnología y biología, pues son carreras donde hay mayor matrícula femenina, pues en física y matemáticas, no. Entonces, por eso también era un poco el complementar las ideas. No veo alguna otra pregunta en el chat. No sé si las y los integrantes del comité tengan alguna pregunta antes de continuar. Sé que también es información que precisamente no aparece en las currículas, en las reestructuraciones ya están contempladas desde la Dirección de Estudios Profesionales, que se vayan incorporando tanto de ética como de perspectiva de género, y esperamos pues también que esto aporte a una mayor discusión, ¿no? Pero mientras, bueno, pues también al estar grabando esta sesión, pues podrán revisar y revisitar lo que aquí se ha dicho. Entonces, pues le cedo la palabra a la licenciada Ana Albián, que es también, y bueno, pues agradecemos tu participación, Itzel. Si nos pudieses, si nos permites que te contacten en caso de que tengan dudas después, pues estaría compartiendo tu correo después, pero bueno, Ana va a compartir la pantalla para la constancia. Adelante, Ana. Gracias, doctora. No sé si ya se ve la constancia. Ya se ve. Ah, ok, gracias. Pues muchas gracias a la licenciada Itzel por esta participación que la verdad nos enriquece mucho a la Facultad de Ciencias desde su punto de vista también y de todas las investigaciones que ha hecho. Y bueno, pues agradecemos su participación con esta constancia y dice: la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Ciencias, otorga la presente constancia a la licenciada en Psicología Itzel Cadena Alvear por impartir la conferencia No hay futuro sin mujeres en la ciencia de forma virtual en el marco de las actividades del Comité de Género de este organismo académico. El Cerrillo Piedras Blancas, Toluca, México, 10 de marzo 2022. Firma el doctor Enrique Castañeda Alvarado, encargado del despacho de la dirección. Muchas gracias.
Y pues sí, pueden compartir mi correo sin ningún problema. Cualquier duda, si quieren bibliografía o quieren que busquemos a mujeres en sus áreas, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada, por su, ahora sí que su aportación tan importante para nuestra facultad, y pues muchísimas gracias a todos y a todas por su presencia. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.